gracias a todos y a todas las que estáis ahí viéndonos y, por supuesto, a quienes estáis aquí en la sala, ¿no? Yo necesito también el apoyo y el calor, como yo creo casi todos los seres humanos, ¿verdad? De sentir que hay gente a mi alrededor, que hay ojos a los que mirar y que hay sonrisas que me dispensan. El resto, pues que estoy viendo algunos nombres y veo, pues bueno, pues grandes amigas y grandes amigos. Muchas gracias también por hacer el esfuerzo de conectaros esta mañana. Bueno, pues para mí es un placer poder hablar de algún caso práctico de los que se han llevado aquí en Mediaicam y que he tenido el honor, pues, de poder ser mediadora, ¿no? en ellos. Hoy traigo un caso que es de mediación familiar. Y a mí, pues quienes me conocéis un poco, me habréis oído siempre decir que yo empecé con la mediación familiar, después fui cogiendo otras habilidades, iba a decir, bueno, pues otras especializaciones, otras titulaciones y he hecho mediación en otros ámbitos, incluido penitenciario, y hipotecario, civil, mercantil, esa serie de cosas, pero cada vez yo creo que es como si volviera a mis orígenes, ¿no? Como si volviera a esa madre que es la mediación familiar. También me gusta decir, me perdonen otros y otras, que yo creo que quien es capaz de mediar en un conflicto familiar lo puede mediar absolutamente todo, porque es tal el nivel a veces, ¿no? de la parte esa emocional que tienen, ¿no? Que traen esos conflictos, que yo creo que es una muy buena escuela para aprender a mediar. Pero bueno, seáis o no seáis mediadores familiares, me gustaría de alguna forma, pues, comentar este caso. También os digo que, bueno, os he comentado, ¿verdad?, que las preguntas que hagáis por el chat me las van a trasladar al final de esta charla, pero también de lo que se trata es que podamos dialogar entre todos, ¿no? Veo que hay personas con una gran experiencia en mediación y también en asuntos familiares, y entonces, bueno, pues a mí me gusta, como decía Montaigne, que decía que la palabra es tanto del que la emite como del que la recibe, pues eso, que sea un diálogo circular y que podamos hablar entre todos. Entonces, si alguien quiere hacerme una pregunta, y ahora la pongamos de los nervios, pues si alguien me quiere hacer una pregunta de quienes estáis en vuestra casa, pues levantar la mano y yo gustosamente contestaré. Bueno, pues vamos a ver un poco los antecedentes de este caso. Este caso venía del Servicio de Orientación a la Mediación de Móstoles, ¿no? Entonces, bueno, los servicios de orientación a la mediación, para quienes no estéis familiarizados con estos, dentro de lo que es el Servicio de Orientación Jurídica, desde hace ya muchos años, el Colegio de la Abogacía de Madrid, a través de su Centro de Resolución de Conflictos, MEDECAN, pues destina unos mediadores, unas personas habilitadas en mediación para poder informar a los ciudadanos que van a solicitar, fijaros, abogados de oficio, pues poderles, en algunos casos, pues decirles, a lo mejor tu asunto se puede llevar a través de mediación, ¿no? Les explican brevemente en qué consiste la mediación y entonces hay ciudadanos y ciudadanas que acceden a ello, ¿no? Entonces este caso es procedente del Servicio de Orientación de Mediación de Móstoles. Por lo tanto, bueno, pues digamos que es una persona que va a solicitar un abogado de oficio, luego veremos, ¿no?, cuál es su planteamiento vital y económico, y en un momento determinado, fijaros, tiene que hacer ese cambio, ¿verdad? Es decir, yo vengo aquí a pedir abogado de oficio para una determinada cosa, pero mira, las personas con las que he hablado, pues me dicen, a lo mejor llevándolo de mutuo acuerdo es muchísimo más fácil. El asunto, el proceso de mediación, empezamos en diciembre y se concluyó en diciembre del año 2020. ¿Qué pasó en el año 2020? Pues que teníamos todo lo gordo, ¿no?, de la pandemia del COVID, ¿no? Acabábamos en diciembre prácticamente de salir de una serie de restricciones y todavía quedaban otras. Con lo cual, bueno, pues hubo que hacerlo online. Hubo que hacer esa mediación online porque no podíamos juntarnos, ¿no?, por el tema sanitario. Bien, pues comenzó el 1 de diciembre del año 2020 y terminamos el 22 de diciembre con acuerdo.
Podía haber terminado sin acuerdo y probablemente, aunque hubiera terminado sin acuerdo, pues a lo mejor hoy estaba yo hablando del mismo caso, ¿eh? Es decir, que para quienes no estáis muy familiarizados con la mediación no es como una negociación que va dirigida a que las partes lleguen a un acuerdo. En mediación se puede terminar con acuerdo, se puede terminar sin acuerdo. Son las partes las que deciden qué decisiones tomarse, o sea, qué hacer en un momento determinado. Y gracias al principio de la voluntariedad, pues todo el mundo puede en un momento determinado levantarse de la silla y no pasa absolutamente nada. Eso para mí es una de las ventajas de la mediación. Hicimos 3 sesiones de mediación de 2 horas cada una. 2 horas es bastante tiempo en una mediación familiar. Es decir, yo que vengo, vamos, he trabajado durante 10 años en centros de apoyo a la familia, en el Centro de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid, en el servicio de mediación, ahí las sesiones de los procesos eran mucho más cortas, eran de 1 hora. ¿Por qué establecimos 2 horas? Un poco para aprovechar el tiempo, para poder ir avanzando, porque además también el medio online, pues en ese momento, favorecía de alguna forma, ¿no? ¿Qué tal y bienvenida? Te puedes sentar donde quieras. Bien. Entonces, favorecía de alguna forma que pudiéramos también hacer sesiones de 2 horas. Para quienes se dedican a la mediación en otros ámbitos, como puede ser el mercantil, dicen 2 horas no es nada. Porque a veces en el ámbito mercantil hemos hecho mediaciones que a lo mejor estamos 3 horas o 4 horas, hacemos un pequeño impasse, nos tomamos un café, cosas por el estilo. Pero con la carga, digamos, ¿no? La carga emocional que llevan los asuntos de familia, 2 horas, yo creo que, en fin, trabajaron bastante, ¿no? Y querían aprovechar. La solicitud era para regular los derechos y deberes maritales y parentales. Y fijaros qué cosa más curiosa. En la mayoría de los asuntos que entran, o por lo menos los que a mí me tocan, ¿no? Que entran por el SOM, de personas que van a pedir un abogado de oficio para regular los derechos y deberes parentales, la mayoría son mujeres. Mujeres que tienen un hijo, de una relación, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues en un momento determinado lo que quieren es que el padre se implique con ese hijo. Pues aquí fue al contrario, es él el que pide la mediación, ¿no? Y vamos a ver un poquito también, también por qué. Bueno, este es un pequeño genograma, muy simple, prácticamente en blanco, ¿verdad? Entonces, bueno, a él le vamos a llamar Arturo, por supuesto no se llamaba Arturo, y a ella le vamos a llamar Ginebrina. Yo iba a haber puesto Ginebra, pero es que de repente me di cuenta que estaba en el círculo artúrico y dije, no, lo que se van a montar de la risa, no puede ser. Así que bueno, pues Ginebrina, la cosa va un poco así, ¿no? Fijaros, son muy jóvenes. Él tiene 19 años y ella 18, ¿no? Y como podemos observar, él vive con sus padres, ¿verdad? Y ella vive con su madre. Tiene a su vez su padre que vive y otras 2 hermanas más pequeñas, menores de edad, más pequeñas que ella, ¿no? Y luego, pues, han tenido, Arturo y Ginebrina, han tenido un niño que cuando hicimos la mediación tenía un poquito más de 1 año, o sea que era pequeño, ¿no? Él, insisto, es el que pide la mediación para regular estos derechos y deberes parentales. Os presento a Ginebrina. Ginebrina ha tenido, y cuando yo hice la mediación tenía todavía problemas de adaptación. En su momento llegó incluso a pasar por un centro de apoyo a la infancia. Normalmente, quienes no conocéis o no estáis muy relacionados con este tipo de recursos, pues son recursos que cuando hay algún problema en alguna familia y hay problemas con los menores, pues entonces, bueno, pues antes de ir a lo mejor a una serie de medidas, pues a veces pasan por el servicio de atención a la infancia. Igual que hay centros de apoyo a las familias, pues hay centros de apoyo a la infancia, ¿no? Ella, digamos, que en ese tiempo, y por lo que a mí me relató, pues había tenido pues, conductas un poquito disruptivas. Pero es que, claro,
viene de una familia multiproblemática. ¿Qué es una familia multiproblemática? ¿Alguien de los que están aquí me lo quieren decir? No van a salir. No, pues mira, ahí estamos leyendo que el padre en alguna ocasión Sí. ha estado visitando la cárcel. Las hermanas también han debido tener problemas y por eso están en casas de acogida. Pues problemas múltiples de convivencia y de... Efectivamente, una familia multiproblemática es un concepto que nos viene del trabajo social fundamentalmente, ¿no? Y también de la psicología, de alguna forma una familia multiproblemática, porque claro, uno piensa en su propia familia y dice, anda, no, anda que no han pasado cosas, anda que si nos remontamos al tiempo tal y al tiempo cual, no, pero nos hablamos pues efectivamente de aquellas familias que en su vida, en lo que es el sistema familiar, pues hay múltiples, digamos, temas, hitos que son disruptivos, ¿no? Absolutamente para ellos. Pues efectivamente el padre estuvo en la cárcel en alguna ocasión, entonces ella apenas tenía relación con él. Recordemos en el pequeño genograma que hemos visto que ella vive con la madre, ¿no? Y luego diré dónde vive con la madre, ¿eh? Entonces no tiene relación con el padre. Aquí no he puesto las típicas líneas esas de si se llevan bien o se llevan mal, porque ella prácticamente no hablaba de él. O sea, ni hablaba del padre ni de las hermanas, con lo cual yo no tengo constancia ni de que se lleve bien ni de que se lleve mal, ¿no? Es un poco así. Efectivamente, la madre también tuvo problemas de adicciones y esas cosas, entonces en un momento determinado sus hermanas, que eran más pequeñas, bueno, pues acabaron tuteladas entonces por la Comunidad de Madrid y acabaron en familias de acogida, ¿no? Y ella pues ya no tenía relación con sus hermanas. Ella vive con la madre y con el niño que ha tenido con Arturo en un piso social gestionado por Cáritas en el municipio de Madrid, en la ciudad de Madrid. Ella no trabaja, no tiene ingresos. Respecto de sus estudios, pues por lo que ella me transmitió eran unos estudios básicos, pero que no me llevó realmente a concretar qué tipo de estudios, si había hecho diversificación curricular, si se había quedado en el graduado, en fin, eso ya no lo pude averiguar y tampoco era cuestión de hacerle un interrogatorio si ella no quería contar más cosas o no sabía contar más cosas, porque a veces las personas, es curioso, yo me he dado cuenta la dificultad que a veces tenemos de hablar de cosas que hacemos o de cosas que nos han pasado o de cosas que somos, ¿verdad? Y su madre pues percibe un subsidio y con eso ayuda a la hija, porque aunque estén en un piso de Cáritas, pero claro, pues hay que comer, hay que hacer cosas, y con un niño de un añito o un poco más, ¿no? O sea que eso está claro. Respecto a Arturo, pues Arturo vive con sus padres, padre y madre. Tiene mejor relación con su madre y él contaba que su padre era bastante severo. Claro, aquí hago un paréntesis. Algunas y algunos de vosotros diréis, bueno, y toda esta información, bueno, yo es que no es que sea más cotilla que nadie, es que yo creo que en mediación familiar hay que hacer preguntas y tenemos que ver cómo es el sistema familiar, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que era algo, ¿verdad? La filosofía de mi bachillerato, pues cuando nos tocaba la metafísica, pues era lo primero que nos decían, ¿no? Las profesoras, de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, pues aquí en familia es exactamente igual. De dónde venimos y a dónde vamos, porque es muy importante el sistema familiar, absolutamente importante. El tema de relaciones, cómo se relacionan con sus ascendientes, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Entre sus iguales, etc. Bueno, pues él comentaba que su padre era más severo y desde que él decía, desde que la dejé embarazada, más severo todavía. O sea que, bueno, pues parece que tenía mejor relación con su madre. Él terminó la ESO y quería hacer un módulo de FP, ¿no? Entonces había estado realizando trabajos esporádicos en muy malas condiciones laborales, sin contratos, pagándole pues, una miseria, bueno, pues trabajillos de estos, y entonces de vez en cuando trabajaba como repartidor. En aquella época, recordemos que era el año 2020, que todavía había restricciones sanitarias en este país, ¿no? Etcétera. Bueno, en este país y en otros. Entonces, él veía con esperanza porque repartía comida.
Entonces, bueno, pues podía, digamos que sin tener muchos ingresos, pero lo veía con esperanza, ¿no? Tenía una pequeña moto que le regalaron sus padres hacía tiempo y bueno, pues él lo veía con esperanza. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Ginebrina y Arturo? Más o menos, ¿no? Bien. A los padres de Arturo, pues no les gusta Ginebrina ni su entorno. Aquí ya la tenemos, ¿verdad? Vamos a las familias de origen. Antes de la pareja. Vale, gracias, Laura. A los padres de Arturo no les gusta ni Ginebrina ni su entorno. Entonces yo me imagino que Arturo, cuando les expusiera la situación o cuando les dijera he conocido a una chica, estoy saliendo con ella, en fin, lo que le tuviera que decir, ¿no? Pues a lo mejor si pidieron más datos y si luego encima dijo, pues vamos a tener un niño, pues muy bueno, no les gustó, ¿no? El panorama. La familia de Arturo acepta el bebé y está dispuesta a ayudar, pero no quiere tener ningún tipo de contacto con la familia de Ginebrina. La madre de Ginebrina se va de absolutamente de todo, entonces es una mujer que está completamente ajena, digamos, a lo que está pasando y a lo que le está, en fin, lo que tiene alrededor. Yo me imagino que por las experiencias, ¿no?, de esta familia multiproblemática, esta familia con problemas recurrentes y además problemas que, digamos, pues son fuertes, etcétera, pues entonces digamos, bueno, pues ya que la niña tenga un niño, pues saldremos ya de esta como podamos y ya está, ¿no? También tengo que decir que las familias multiproblemáticas, y en esto hay mucha literatura al respecto, no es que Amparo lo diga y se lo saque de la manga, es decir, son familias que consumen muchos recursos públicos, con lo cual, pues bueno, pues podemos pensar, ella vive de un subsidio y tal, pues ya está, pues haremos frente a esta situación y pediremos una ayuda si tenemos derecho a ella, ¿no? O mi hija tiene derecho a ella para sacar al niño adelante o lo que sea. No se habían nunca pensado, pero Ginebrina tampoco. Lo vamos a ver que el padre pues podría reclamar algún tipo de derechos, ¿no?, sobre el hijo. Curiosamente el niño tenía los apellidos del padre, pero es así. Vamos atrás, Laura. La familia, la pareja, ellos se conocieron 2 años atrás aproximadamente, es decir, que se conocieron, saldrían juntos y tuvieron enseguida, ¿no? Tuvieron enseguida el embarazo, no habían convivido y Arturo, curiosamente, pues albergaba bastantes fantasías de reconciliación, estaba tremendamente enamorado de Ginebrina. Yo creo que por eso me saltó el Arturo, ¿no? O sea, porque era casi como un caballero andante este chico, ¿no? Entonces yo creo que él se quería implicar en el bebé, pero inconscientemente, porque era una forma de estar al lado de Ginebrina, de no perder el contacto con Ginebrina. No quiero decir que no quisiera al bebé, por supuesto, pero ya sabéis que a veces inconscientemente hacemos otras cosas, ¿verdad?, de las que nos dicta el cerebro consciente. Ayer Mariluz nos habló de todo esto, ¿no?, del cerebro y todo lo demás, con lo cual ya lo podemos entender un poquito más. Tenía una fuerte dependencia emocional hacia Ginebrina y entonces, bueno, hay un libro que es clásico en mediación familiar, que es el de Lisa Parkinson, que ahí hace un análisis de los distintos tipos de parejas que hay cuando tienen un conflicto, cuando están en una situación de ruptura o cuando ya han roto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay parejas que tienen el conflicto como su razón de ser, hay parejas que valdrían el conflicto, etcétera. Y hay una serie de parejas que precisamente no es que provoquen el conflicto, porque este chico no era conflictivo en absoluto, sino que de alguna forma dice, voy a ver la manera, ¿verdad?, de seguir estando en la vida de Ginebrina, porque tiene ese fuerte vínculo emocional todavía. Tengo que decir, y hago un paréntesis, que la chica, pues la verdad es que era muy guapa. O sea, yo entendí perfectamente que este chico todavía tuviera su Ginebrina, ¿no?, en la cabeza. Y cuando digo que era muy guapa, no lo digo con ningún atismo ni de machismo, por supuesto, ni de frivolidad. No, es que era muy guapa, probablemente de las chicas de esa edad más guapas que yo he visto en mi vida.
O sea que dices, bueno, pues es que no me extraña, y además muy educada y todo esto a pesar de todo lo que ella contaba, con lo que estaba luchando y las cosas que había hecho y que le habían pasado, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles eran mis principales retos desde el principio, no? Tengo que decir que aquí en Mediaitán y también en otras instituciones de mediación donde se hace mediación en familia, pues cuando las partes van a una sesión informativa y quieren comenzar, pues comenzamos. Es decir, que no estamos tan estructuraditos y tan metidos en cajones, ¿verdad? Decir, bueno, pues ahora otra cita, si las partes quieren y tienen tiempo, vamos a aprovechar este tiempo, ¿no? Vamos a aprovechar este tiempo para avanzar de alguna manera. Entonces se hizo la sesión informativa con ellos y a continuación empezamos a mediar. O sea, es decir, prácticamente fue una sesión constitutiva casi desde el principio, ¿no? Es así. Bueno, pues el principal reto, que Ginebrina encontrara un lugar donde poder mediar con privacidad. Ella vivía en ese piso, ¿no? De Cáritas, había gente alrededor, gente que entraba, salía de las salas comunes, etc. Entonces, bueno, pues era un poco adecuar los medios a esas circunstancias, ¿no? Eso es así. Entonces, bueno, pues más o menos yo tengo que decir que ella sí hizo un esfuerzo, por explicar a quienes gestionaban ese piso que estaba en un proceso de mediación y que necesitaba la privacidad. El primer día, la primera cita, pues fue un poquito menos privada, tengo que decir, porque además tenía el niño encima, bueno, pues esas cosas que a veces suceden, ¿no? Alguien se equivocaba, abría la puerta y de repente pues está vacía, perdón, se daba la vuelta. Pero luego la verdad es que después la cosa cambió. Luego también era muy importante reforzar a Arturo y a Ginebrina en su papel de tales, es decir, bueno, pues ya está, Ginebrina no quería tener ningún tipo de relación con Arturo, no se lo planteaba. Arturo sí, pero bueno, también tenía que ser realista, ¿no? con lo que estaba pasando, pero evidentemente van a tener una relación, yo diría que eterna, como padres de ese niño. Y eso es algo que también había que, de alguna forma, que reforzar. Sobre todo de cara a Ginebrina, porque Ginebrina no era consciente de eso. O sea, es decir, Ginebrina, pues, o bien por todos sus condicionamientos, o porque ella era su propia narrativa, que se lo había contado ella misma, ¿no? Etcétera, eran sus propios pensamientos, decía, bueno, si nosotros realmente no hemos tenido ningún tipo de relación, incluso llegó a decir en un momento determinado, yo no sé por qué le puse los apellidos de este, y dijo este, ¿no? Es decir, que evidentemente pues estaba en un momento, en un tris, de decir, pues es que, en fin, ahora sí que se me complica la vida, porque ahora resulta que es el padre de mi hijo, claro, pero, en fin, a ver qué es lo que pasa. Entonces había que armonizar de alguna forma esas circunstancias personales y económicas también con los límites legales de la mujer. Yo tengo que decir que de cara a que Ginebrina, bueno, pues enganchara un poco con la mediación, pues en ese sentido les hice reflexionar sobre, aparte de la relación que pueda tener Arturo con el niño, qué otros derechos, y entonces, bueno, estuvimos hablando un poco de estos, qué otros derechos puede tener el niño respecto de su padre. Y entonces de repente llegó, claro, es la necesidad, ¿no? O sea, de repente llegó y dijo, hombre, que me ayude a comprar las cosas del niño. Y entonces así se enganchó, es curioso. En otros casos, otras personas se enganchan con otras cosas, pero aquí se enganchó por eso, ¿no? Y bueno, es una necesidad básica y bueno, aunque ya está muy denostada para algunos la pirámide de Maslow, pero yo todavía, en fin, todavía tengo la pirámide de Maslow aquí en la cabeza. Entonces hay una serie de necesidades básicas en la base de esa pirámide que tenemos, evidentemente, que adquirir. Eso está claro, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Esta familia tiene muy pocos recursos, prácticamente ninguno, ¿no? El Código Civil dice lo que dice en todas estas materias, y todos os lo sabéis de sobra, ¿no?
Y el Código Civil en materia de familia, sobre todo en lo que toca a los hijos, pues tiene normas que son de obligado cumplimiento y que nadie puede decir, pues yo ahora renuncio a esto, yo hago lo que me da la gana. Entonces, fue un reto, pero también para ellos, para poder de alguna forma ser creativos, armonizar las circunstancias personales y económicas con los límites legales del acuerdo. Yo sé que hay muchas mediadoras y muchos mediadores que dicen, bueno, pues el acuerdo es lo que quieren las partes y las partes son soberanas para acordar lo que quieran. Yo voy a dar mi opinión, que es lo que vengo haciendo durante muchos años, ¿no? Efectivamente, las partes pueden acordar lo que quieran, pero un tema de familia con niños no es a ver cómo me devuelven el pagaré o cómo me descuentan tal cosa, o sea, no es lo mismo. Y sabemos, insisto, que hay una serie de límites legales que no pueden traspasar. Y aunque yo sea abogada, yo no puedo asesorar, yo no puedo orientar. En algunas ocasiones, en otras mediaciones, las partes vienen con su abogado o tienen un abogado que les asesora fuera o lo que sea. Cuando digo fuera del proceso de mediación, no digo fuera en el pasillo. O sea, quiero decir fuera del proceso de mediación. Pero en este caso, él había ido a solicitar abogado de oficio y no se le nombra hasta que uno llegara a un acuerdo o llegan a un acuerdo, ¿no? O sea, no se nombra a ningún abogado de oficio para asesorar. Y yo lo dejo aquí caer, quizás sea un vacío que a lo mejor los legisladores o quien corresponda, pues a lo mejor tendrían que valorar, ¿no? Porque yo creo que estas personas, no Ginebrina y Arturo, sino en general, pueden en un momento determinado pues, estar en peores condiciones que otras personas, que sí pueden acceder al consejo de un abogado o de una abogada. Entonces yo normalmente lo que hago, yo sin asesorar y nada, pero sí les digo desde un principio, podéis acordar todo lo que queráis, excepto si conculcar alguna ley, y no os preocupéis que yo sacaré la tarjeta roja cuando veamos que estamos traspasando todo esto. Yo no es que les diga, eso no lo puedes hacer, yo, pues como todos vosotros, ¿no? Pues vas aplicando tus técnicas, tus herramientas, y te dices, a mí me da la impresión de que esto a un juez no le va a gustar. Entonces vamos a darle una vuelta, vamos a ir mirando. Bueno, y algunos me dicen, y si no le gusta al juez, que no le guste. Digo, ya, pero es que podéis tener problemas, no solamente con el juez, pero también con el fiscal. En fin, vamos dándole una vuelta a todo esto e intentando, ¿no?, que las cosas se vayan haciendo también de otra manera. Y otro reto también muy importante para mí era recoger el miedo de Arturo por perder el niño y perder a Ginebrina. Lo que pasa es que yo creo que también, luego si queréis podemos hablar de esto, el proceso de mediación le sirvió a Arturo para darse cuenta de que tenía que redefinir la relación que quería tener con Ginebrina, ¿no? Y un poco, bueno, pues también ser un poco más realista, ¿no?, en estos temas, ¿no?, en este tema. ¿Por qué recoger el miedo? Las emociones son importantísimas en todo proceso de mediación. Y yo creo que en mediación familiar pues están ahí. Es decir, que incluso a veces cuando pensamos que las personas, bueno, pues oye, mira qué bien, qué civilizados están, porque cuando pensamos en emociones pensamos que están en chilla, el otro llora y el otro tira las cosas por el... No, las emociones están siempre. Absolutamente siempre, aunque tengamos la apariencia de que estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Pero por dentro nos van pasando muchísimas cosas. El otro día aquí también yo decía que hasta por las tripas, porque tenemos neuronas en las tripas. Y entonces, claro, a veces cuando dices, jope, es que no le trago, pues eso, no le tragas porque hay tus neuronas esas, ¿no?, que están en el intestino, pues hay algo, ¿verdad?, que te hace que no lo puedas tragar. El miedo es una emoción, yo creo que, bueno, que sirve para muchas cosas positivas, porque de alguna forma nos salvaguarda, pero también es verdad que el miedo nos puede bloquear. Es decir, si nosotros tenemos miedo a algo,
pues no avanzamos o preferimos quedarnos, ¿verdad?, en otra posición. Él tenía mucho miedo, o por lo menos así lo manifestó en algún momento, por perder al niño, por no ver al niño, en fin, por acabar siendo, pues ya está, una persona anónima que ha pasado por ahí, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo que recogerle ese miedo y hubo también que hacer en ese sentido, aplicar técnicas y herramientas para que por parte de Ginebrina, pues de alguna forma se comprometiera también, si no ya a reforzar, porque a lo mejor no era el momento para que ella pudiera reforzarlo, pero por lo menos no hacer nada en contra de esa relación padre e hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que hacer ahí algún tipo de trabajo. Algunos dicen, es que claro, es que en mediación a veces algunos empleáis técnicas psicológicas. Yo no soy psicóloga, yo no he estudiado psicología, ¿eh? O sea, ¿qué más quisiera yo que tener 5 o 6 titulaciones? Pero mi vida me ha dado para lo que me ha dado, para estudiar Derecho, para hacer mediación, para empezar otra carrera que no terminé. O sea que la vida me ha dado para lo que me ha dado. Pero, evidentemente, cuando nos formamos en mediación, estas cosas son básicas y tenemos que saberlas manejar, ¿no? De alguna forma. ¿Alguna pregunta a los que estéis aquí o los que la quieran formular? Vale, pues vamos a seguir avanzando. Ginebrina no era proclive a compartir la custodia, y en un principio, ni a que el niño estuviera mucho tiempo con su padre, no entendía esas cosas, ¿no? Si no tenemos papeles entre nosotros, ¿por qué hay que hacer ahora papeles con esto? Esa era su frase, literal, ¿no? Ella, pues, ponía algunos achaques, ¿no? Alegaba muchas cosas, para intentar escabullirse o para intentar reforzar su propia narrativa, ¿no? Eso es importante. Nosotros mismos nos vamos contando nuestra historia, ¿no? Cuando surge un conflicto, lo primero que hacemos es pensarlo, tenerlo dentro, estamos pensando constantemente en ese conflicto, luego aflora, y al aflorar podemos tener un conflicto, podemos en nuestra relación tenerlo con una sola persona, con varias, con un grupo, o lo que sea. Bueno, pues las cosas que desde su narrativa nos contaba o me contaba, porque lo hacía para que yo me enterara, claro, pues era el niño apenas conoce a su padre y a los abuelos paternos. Entonces, es que ahora, si va a tener que estar con él, si no los conoce, va a llorar, va a querer que esté yo. Eso no puede ser. Bueno, eso se puede pensar y decir, sí, es sensato. Eso es sensato lo que dice, ¿no? O sea, cómo vamos adecuando al niño a todo esto. Pero aquí hay personas que saben de psicología evolutiva muchísimo más que yo, Veo aquí por lo menos 2 psicólogas y alguien que sabe de coaching. Entonces, por la psicología evolutiva, los niños cuanto más pequeños, creo yo, que antes se acostumbran, o por lo menos es lo que a mí me han dicho los psicólogos con los que yo he hablado. Es verdad que necesitan también, ¿no? esa adecuación, pero claro, aquí ocurre una cosa. Aquí yo hice una pregunta. ¿Y cuánto tiempo va a estar sin conocer casi a su padre ni a los abuelos paternos? Ah, pues no lo sé. Pues eso ya, si luego cuando crezca, pues pregunta por él, o sea, se ponía en ese escenario, ¿no? Un escenario duro, pero es un escenario que nosotros, los mediadores, lo que tenemos que hacer es respetarlo, con independencia, por supuesto, de lo que para nosotros puedan significar las palabras que nos diga. Yo no estoy ahí para comprender lo que me dice, sino yo estoy ahí para respetar lo que me dice. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando digo comprender, quiero decir que no tengo por qué alinearme con su pensamiento, ¿no? Eso es así. Entonces, claro, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo va a estar sin tener esta relación con su padre, sin conocerlo? Pues cuando él quiera, digo, y entonces, ¿tú le vas a hablar de que tiene un padre? ¿Tú le vas a hablar de cómo era su padre? ¿Tú le vas a hablar de cuando te enamoraste de su padre? ¿Tú le hacía esa serie de preguntas, ¿no? Y claro, ya
hombre, pues no sé, si él pregunta, o sea, era todo darle la vuelta, ¿no? De alguna manera. Y entonces le hice una pregunta, pues del tipo de, ¿crees que será fácil entonces para tu hijo e incluso para su padre conocerse con 20, cuando tu hijo tenga 20, 25 años? ¿Va a ser fácil? Y eso, bueno, sin decir ni sí ni no, pero ya ahí por el lenguaje verbal que vemos a través de una pantalla, pues dije, bueno, por lo menos lo está pensando. Otro de los achaques que ponía era que vivían en municipios no cercanos. Ella vivía en Madrid, en ese piso que habíamos comentado de Cáritas, y él vivía en el sur de Madrid. Vivía, como os he dicho al principio, venía del Son de Móstoles, pues él vivía en Móstoles, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, como él sea el que se traslade a ver al niño, él no tiene coche. Y a ver qué va a pasar. O sea, ahí decir qué buena soy, ¿no? Que bueno, estoy velando por sus intereses para que no tenga grandes problemas, ¿no? Para venir aquí y todas esas serie de cosas. Esto la verdad es que el propio Arturo los acaba de decir. Bueno, eso son cosas mías que ya me apañaré con ello. Y yo ya me organizaré con ello, ¿no? Eso es así. Lo que os he comentado, ¿no? Decía, si no hemos tenido papeles, ¿para qué? Es decir, si ni siquiera hemos sido una pareja como tal. O sea, para ella se había tenido un noviete, se había quedado embarazada y tenía un año, pero no se consideraba pareja como tal, ¿no? Y eso también es muy respetable, porque incluso a mí es de los conceptos, en ese libro que os he comentado de Lisa Parkinson, que bueno, que es un clásico, todos los mediadores familiares lo conocen, es de las cosas que a mí más me clarificaron muchas veces en los conflictos familiares, que era lo que pasaba con las parejas, ¿no? Porque incluso hay parejas estables con muchos años incluso de matrimonio, en fin, pues como son las parejas estables, ¿no? Que comparten vida, comparten hijos, comparten patrimonio, comparten absolutamente todo, ¿verdad? Y tampoco se sienten pareja. Bueno, pues ella no le sentía como pareja, ella por lo menos decía que no habían sido una pareja como tal, que no habían vivido juntos, para ella era muy importante lo de vivir juntos, ¿no? Y luego hablaba de los abuelos paternos, ¿no? ¿Cómo van a querer al niño unos señores que no quieren saber nada de mí? ¿Mm? Vemos que aquí se mezclaban varias cosas, unas más sensatas que otras, ¿verdad? Pero todas, evidentemente, las tenemos que analizar desde el respeto. Para nosotros es, al fin y al cabo, somos mediadores, somos imparciales, somos neutrales, y decir, dice esto, ¿por qué lo dice? ¿Qué cosas cuando me lanzan ideas de estas que suelo hacer yo? Bueno, pues preguntas, fundamentalmente preguntar. No es porque yo le quiera dar la vuelta a todo esto, porque a lo mejor no tiene vuelta, eso ya veremos hacia dónde va, pero lo que a mí sí me gusta es que las partes reflexionen. Para las personas que sois mediadoras, pues ya sabéis que las mejores preguntas para que las personas reflexionen son las circulares, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué crees tú que hará? ¿Qué pensará en esa circunstancia? Pero si no lo hacéis, como queráis. Pero fundamentalmente que reflexionen, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Tengo que decir que a pesar del elemento online que estábamos utilizando, ¿no? en ese año, en el año 2020, pues también hice algún cálculo, ¿eh? Es decir, que muchas de estas cosas me las dijo a mí, fundamentalmente la última. Y yo ahí dije, uy, esta parece que tal, pero ahora yo entiendo también por qué le puso los apellidos del niño. Es decir, que amor hubo. Y yo, pues, como a todos vosotros, o sea, cuando hay amor, yo me pongo muy contenta. Porque digo, bueno, pues mira, por lo menos es un punto común, ¿no? Aparte del niño, que siempre cuando decimos, ¿cuál es el punto común, no? En este conflicto y todo, y de los intereses del niño, no, pero esta pareja se quiso de alguna forma, ¿no? Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, fijaros, en muy poco tiempo, porque se habían conocido hace 2 años, ella tenía 1 año y algo, o sea, en muy poco tiempo la cosa evolucionó, ¿verdad? Bueno,
¿Alguna pregunta o algo? Voy a traer aquí los acuerdos a los que llegaron para ir un poco analizándolos y viéndolos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Laura, ¿vamos bien? Muchas gracias. Bueno, pues al final, después de muchos dimes y diretes, pues acordaron una custodia compartida. O lo que entendemos por una custodia compartida en estos lares, en España, que es una alternancia, ¿no?, en la tenencia de los hijos. Pero claro, hubo que conciliar de alguna forma lo que decía Arturo con también los miedos de Ginebrina o algunas cosas que decía Ginebrina, ¿no? Entonces pusieron compartir la custodia por quincenas, fundamentalmente por quincenas, porque a Ginebrina, pues, lo de compartir la custodia y que fuera por semanas le daba un vértigo tremendo. Por eso se cerraba en banda y había momentos en que decía, pues yo no acuerdo absolutamente nada, y si me quiere demandar que me demande, pero yo no quiero pasar tanto tiempo sin estar con el niño, ¿no? Decía, bueno, eso también hay que respetarlo, hay que entenderlo, y Arturo, que parecía un chico inteligente, pues cogió el testigo, dijo, el otro día hablábamos de ganar, ¿no? Pues dijo, menos que esto, o sea, esto es más que nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo recojo el testigo, vale, está muy bien. Cuando trabajamos todos, pero yo os cuento, ¿no? Cuando trabajo todo esto de compartir la custodia, a mí me gusta también que reflexionen o hablar un poco con ellos sobre qué supone compartir la custodia. Porque compartir la custodia no es alternarse en los tiempos y en la tenencia, es que van a tener que ponerse de acuerdo en muchas cosas también. Diréis, bueno, esto ya por lo de la patria potestad conjunta ya está. No, pero es que hay gente que piensa que compartir la custodia es que yo veo a los niños o que él vea a los niños o que ella vea a los niños unas vacaciones y unos días. O nos vamos alternando y cuando yo tengo a los niños hago con ellos lo que quiero. Entonces, claro, es importante, muy importante, que sepan que no se trata de esto. Que lo que va a pasar es que este niño en concreto pues va a cambiar cada 15 días de un domicilio a otro. Pero nada más. Tendrán que, en fin, tener unas pautas comunes. Cuando alguien no pueda encargarse del niño, pues tendrá que ser la otra o el otro. En fin, que eso es un trabajo, ¿no? Lo de la custodia compartida yo creo que es un trabajo, es una responsabilidad compartida. Hablamos de custodia compartida porque, como se dice, ¿no? Pero realmente es una responsabilidad compartida. Entonces, bueno, pues fue por quincenas, pero no empezar hasta septiembre. Esto fue en diciembre del 2020, no empezar hasta septiembre del 2021. O sea, era... Entonces, claro, pues un nuevo escenario que hacemos de aquí a septiembre del 2021. Y yo decía, Amparo, no van a llegar a acuerdos porque damos un paso y volvemos también para atrás, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues en fin, acordaron cómo iba a ser de ahí hasta septiembre. Una cosa muy importante, ¿no?, para quienes empezáis en esto de la mediación familiar. Es muy importante, por lo que habíamos comentado antes, ¿no?, que este tipo de conflictos pues están de alguna forma también metidos, ¿no? Yo decía, la forma de armonizar a veces las circunstancias con lo que dice el Código Civil, pero están muy metidos con leyes y con normas que son de obligado cumplimiento. Cuantos más flecos dejemos sueltos, pues luego evidentemente pues va a llegar o el recorte del letrado que va a decir esto no vale porque falta esto, porque falta aquello, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y al final, pues muchas veces lo que la parte va a pensar es he ido a mediación para nada, porque no ha servido este acuerdo absolutamente para nada. Entonces vamos a aprovechar las sesiones de mediación que hablen absolutamente de todo y decirles, vale, muy bien, ya habéis llegado a un acuerdo de quincenas, fantástico. ¿Cuándo empieza la quincena y cuándo termina? ¿Y a qué hora? Con independencia de que un día pase cualquier cosa, bueno, pues ya está. Pero evidentemente todas esas cosas
hay que ponerla, sobre todo pues para que ellos también tengan la seguridad de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y que vean que eso va en serio de alguna forma. Bueno. Amparo, va a trasladar unas preguntas. Vale, estupendo. Hay una compañera que dice que has hablado de distancias y la madre se hubiera negado a que él viera al niño a solas. ¿Hubiera sido bueno un punto de encuentro familiar? Bueno, podría haber sido bueno un punto de encuentro familiar, lo que pasa es que están en mediación, no están en un juzgado. Y yo en los puntos de encuentro familiar, hasta donde yo sé, y por mi experiencia de haber trabajado en servicios públicos de mediación familiar, pues es cuando hay un conflicto, cuando los temas están judicializados o cuando incluso desde asuntos sociales pues, que en fin, hay un expediente administrativo, pero normalmente es cuando están judicializados. Yo creo que en mediación lo que hay que promover, y es muy importante promover esto, lo que hay que promover es la autorresponsabilidad y que ellos realmente, es decir, si nosotros creemos en la autonomía de la voluntad y en la autogestión de los conflictos, pues lo lógico es que ellos decidan pues de qué manera va a ser. Lo del punto de encuentro podría ser interesante, pero en ese momento yo procuro no meter muchos recursos en un sitio o en un sitio o en otro. Esa es mi opinión, no sé qué opinan los demás mediadores familiares. Yo es que los puntos de encuentro para mí siempre han sido judiciales, claro. Quiero decir, por parte judicial por hablar, han sido muy fríos y además es que no creo que beneficien, bueno, habrá también, ¿no?, casos, pero los que yo he conocido es que no benefician nada, ni para mejorar la relación entre los padres de cara al hijo, que no entre ellos, y del hijo para, normalmente ha sido el padre, los casos que yo he conocido, quien tenía más dificultades, es que creo que tampoco lo mejora. Ya, a mí, discúlpame, del caso este es que lo que me ha sorprendido, según estaba viendo las pautas primeras, ha sido llegar a la compartida. O sea, yo esperaba que hubiera sido un régimen de visitas, fíjate, así de entrada, con lo que tenía, a mí me ha sorprendido el haber conseguido la compartida. Es como amor. Yo cuando digo las cosas es por algo. Claro. Entonces dices, uy, hay aquí una emoción de las que me gustan. Venga, vamos por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas. Bueno, yo desde mi experiencia, yo hice en su momento, cuando yo empecé a formarme en esto de la mediación, yo hice prácticas en puntos de encuentro, aparte de servicios de mediación, en puntos de encuentro. Y los puntos de encuentro, desde luego, cubren unas necesidades fabulosas y desde luego es mucho mejor hacer intercambios o incluso visitas tuteladas que hay en un punto de encuentro que no como cuando se hacía, cuando yo empecé a ejercer la abogacía, pues en el cuartelillo de la Guardia Civil, se hacían a veces los intercambios. Hombre, yo creo que en ese sentido pues un punto de encuentro es muchísimo mejor. Pero ¿qué problema tienen? Bajo mi opinión, a veces no los puntos de encuentro que tengan ese problema, los puntos de encuentro están gestionados y llevados por personas, por profesionales, que además todos cuentan con conocimientos de información en mediación. Lo que pasa es que a veces las partes se acostumbran al punto de encuentro. Y al acostumbrarse al punto de encuentro, pues te encuentras familias que están en la misma situación pues durante 1 año o 2 años. Es decir, no han avanzado. Ya lo han hecho esto como una costumbre, cuando realmente si no hay una causa de alejamiento, si no hay una causa que el juez haya dicho que las visitas tienen que ser tuteladas o algo de esto, pues la verdad es que el punto de encuentro debería de alguna forma servir para que las partes empezaran a ser se empezaran a relacionar de otra manera, ¿no? Y que vean que lo que ellos ven como normal realmente es anómalo. Esa es mi opinión, ¿no? No tengo nada, por supuesto, en contra de los puntos de encuentro, todo lo contrario. Tengo grandes amigas y grandes compañeros que trabajan en puntos de encuentro y sé el trabajo ímprobo que hacen, ¿eh? Eso es así. Y hay listas de espera. Con eso ya lo digo todo, ¿no? Y la mayoría de las cosas pues son ya de temas, claro, temas judicializados, de personas que no pueden hacerlo por ellos mismos. No sé si he contestado la pregunta de todo. ¿Alguna más? Vale, espera. Bueno,
Pues hasta la primera semana de septiembre del año 2021, pues acordaron que el padre pudiera ir al domicilio de la madre para ver y estar con el niño, ¿verdad? Y también realizar cualquier actividad acorde con la edad del menor, es decir, que se lo podría llevar a dar un paseíto, cosas por el estilo. Tengo que decir que esta casa de Cáritas, no voy a decir la calle ni dónde estaba, pero bueno, estaba en un entorno que había jardines, que había parques y de alguna manera pues, probablemente podría salir con el niño, ¿no? de esa forma. Entonces establecieron que fueran unos días determinados, lunes, martes, jueves y viernes de 11 a 3. Es decir, cuando ya habían desayunado y todo lo demás y hasta prácticamente la hora de comer, ¿no? Eso es importante. Fijaros que son bastantes días, ¿no? Lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles no, porque el miércoles era el día que a Arturo le venía peor, porque decía que normalmente si le llamaban para hacer algún reparto era el miércoles. Digo, bueno, pues ya está. Pero bueno, lunes, martes, jueves y viernes. Con esto que también que se buscaba, no yo, sino, bueno, pues al final ellos, ¿no? En definitiva, que el niño también se fuera acostumbrado a su padre, que fuera algo más progresivo y así. A esas edades, según me cuentan también las psicólogas y los psicólogos, según me están soplando, a esas edades lo que un niño no ve, pues lo puede olvidar más fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una forma de tener al padre presente, ¿no? Y luego, pues también hablar de los fines de semana alternos, desde el viernes a las 8 hasta el domingo a las 8. ¿Para qué? Pues para que se acostumbrara también a los padres, a sus abuelos paternos, porque en definitiva Arturo vivía, ¿verdad? Vivía con sus padres y de alguna manera pues se tenía que ir acostumbrando, ¿no? a todo esto. El que iba y venía, como veis, era Arturo, ¿no? Pero bueno, él decía que lo hacía con muchísimo gusto. Entonces, a partir de la primera semana de septiembre del año 21, pues entonces, mientras ya se alternarían por quincenas y en los periodos en los que cada uno de ellos no tuviera al niño, pues entonces se podría comunicar con el niño de la forma que acordaran entre ellos, ¿no? Normal, vamos, para ellos era muy cómodo porque ya, insisto, uno vivía en Madrid y otro vivía en Móstoles, pues quizá una videoconferencia o algo, una telellamada o algo por el estilo, ¿no? Fue lo que ellos acordaron. Bueno, se establecieron también el tema de las vacaciones y de otras fechas, pues Navidad, Semana Santa y verano, y el cumpleaños del niño, que era el 22 de febrero. Fijaros, pero lo que yo te decía, el amor. Bueno, pues al final lo celebrarían ambos con el niño. A mí me gustaría, de verdad, poder haber hecho un seguimiento de este asunto para ver qué pasaba con Ginebrina y con Arturo. O sea que la verdad, en otros sí, este asunto, como ya he dicho, pues es de los que se mediaron aquí en Mediacam y hay en algunos centros de mediación en los que yo he trabajado, pues luego hay un seguimiento al año y todo esto. Y la verdad es que es muy reconfortante saber lo que ha ocurrido. Yo recuerdo en aquel centro de apoyo a la familia que os he comentado antes de la Comunidad de Madrid, que muchas veces, pues claro, el seguimiento lo hace un compañero o una compañera mediadora que no ha llevado el asunto. Y muchas veces tocaban la puerta de mi despacho y me decían, Paro, lo has vuelto a conseguir. ¿Siguen juntos? O sea, que debo de tener ahí una varita mágica para que yo, por más que me empeño en que estén separados, pero luego al final debe ser esto, ¿no? O sea, reflexionan, ¿no? No, eso es una broma, evidentemente hay gente que no sigue, pero a veces me lo decían, ¿no? Ya no, ya lo has vuelto a conseguir. O sea, que te vamos a poner una medalla a la mediadora reconciliadora, porque es un poco así. Bueno, pues en cuanto a las Navidades, la verdad es que fue algo, bueno, pues bastante usual, ¿no? Es decir, que se repartieran las fechas más señaladas, Nochebuena, Navidad y Nochevieja, Año Nuevo, etcétera, ¿verdad? También especificando
el horario, ¿no? Es decir, cuándo termina una cosa y cuándo comienza otra. Lo mismo se hizo en Semana Santa, por supuesto, y en verano, ¿no? Es importante. Es importante tener en cuenta que aquí, en cuanto a la Semana Santa y verano, pues ellos tuvieron muy presente sus circunstancias económicas, ¿no? Entonces, claro, ellos no pueden planificar vacaciones, no podían planificar vacaciones. Muchas veces tendemos nosotros, ¿verdad?, a proyectar lo que nos ocurre, lo que conocemos y lo que hace nuestro entorno y pensamos que eso tiene que ser para todo el mundo. Y ahora un aviso a navegantes. Muchas veces cuando los mediadores decimos que la mediación es muchísimo más flexible que un proceso judicial, es que lo es mucho más flexible que un proceso judicial. Es decir, muchas veces hay jueces y jueces, pero claro, te lo juegas al juez que te toca. Si es un juez flexible que entiende todo esto, dice, bueno, pues que no señalen así unos periodos, pero como vemos con un juez que dice, bueno, que luego me vienen las ejecuciones, que luego me vienen no sé qué, que luego me vienen no sé cuántos, pues entonces acaban personas que realmente no pueden planificar unas vacaciones de verano porque no saben lo que son unas vacaciones de verano, probablemente, pues acaban con un, a lo mejor pues compartiendo el julio y agosto por quincenas de una forma o de otra, o vete tú a saber, y dicen, a lo mejor se crean otros conflictos también, porque a veces todo el mundo se lleva bien, todos somos personas encantadoras, no nos gusta provocar conflictos en los demás, nos gusta llevarnos bien, pero no todos los días nos levantamos de la misma manera, y hay días que nos levantamos con el turbante mal puesto, y en ese día que tenemos el turbante mal puesto, y que aquí en el papel pone esto, pues te atienes a esto, ¿no? De alguna forma. Y luego a lo mejor pues no se puede cumplir y bueno, pues las cosas se pueden enrarecer, ¿verdad? Entonces hacían también un llamadito al momento en que sus actuales circunstancias pues se pudieran variar, entonces actualizarían estos criterios de vacaciones, ¿no?, a ese momento. Ahora pasamos al tema clave. Clave era todo lo demás, pero fue el tema por el cual Ginebrina se enganchó. Claro, entonces estuvo durante, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de esto? ¿Y cuándo vamos a hablar del otro? Yo tengo un defecto, y es que antes de empezar siempre a hablar de los temas económicos, en temas de familia, yo prefiero hablar de todo lo anterior, ¿no? Y de que vayan viendo, porque claro, si tú no sabes cómo te vas a organizar con tus hijos, si no sabes dónde van a vivir los niños, con quién van a vivir los niños, todo lo demás, a lo mejor a mí me lo parece, puede ser más difícil a veces hablar del dinero. En algunas ocasiones, no es que yo haya hecho el experimento, es que a veces alguna de las partes o las partes se han puesto tan pesadas con el tema del dinero que digo, bueno, pues vamos a ver, ¿qué queréis? Y ellos mismos han llegado ahí a un callejón sin salida que claro, pues ha habido que reformarlo un poco, ¿no? Entonces, digamos que desde mi experiencia, que no es ni buena ni mala, es una experiencia nada más, vosotros podéis tener otra, pues a mí me da mejor resultado, yo creo, por lo menos para que la gente vaya avanzando, pues irlo desmenuzando de esta forma. Bueno, pues la contribución de los gastos. Teníamos, ¿verdad?, hasta que compartieran la custodia por quincenas, hasta que se alternaran las quincenas, teníamos hasta septiembre del 21. Tenemos a un padre que no tiene un salario fijo, que no se le puede poner una cantidad, porque la cantidad que se pusiera, que ya de hecho pues iba a ser así, de todas formas, sería para sus padres, serían para los abuelos de los niños, ¿no? Pero no se trata, evidentemente, de enviar más, quizá la madeja. Entonces, bueno, pues hablaban de cuáles eran las necesidades básicas y mínimas que podía tener ese niño, ¿no? Se volvía a recordar, aquí se traía, porque yo creo que eso es muy importante en los acuerdos de mediación. Fijaros, a mí siempre me gusta decir que un acuerdo de mediación, cuando sale de mediación, cuando sale de lo que es el ámbito de la mediación, que quien coja ese acuerdo, que puede ser un abogado, puede ser un notario, puede ser un juez, un fiscal, sin haber necesitado estar en la mediación, evidentemente,
pues, qué susto, creo que ya nos teníamos que ir, no pasa nada. Sin estar fuera, o sea, estando fuera de la mediación, sin saber lo que se ha hablado, los entresijos del proceso de mediación, sin embargo, puedan entender por qué las partes acordaron esto. Por eso es muy importante a veces meter todas estas circunstancias. Yo sé que lo hacéis. Bueno, pues yo lo recuerdo, ¿no? Es decir, decir aquí que la madre, o sea, el niño vive con la madre en una casa de Cáritas diocesana, ¿no? Y que el padre también vive con sus progenitores. Yo creo que todo esto es muy importante, porque a veces decir, como no tienen recursos, sí, pero como no tienen recursos, yo me he encontrado a veces personas que viven bien y no tenían recursos, decían, pero tenían un patrimonio o tenían alguna cosa. Otra cosa es que no trabajaran, ¿no? en ese momento. Bueno, pues entonces, hasta que comenzara a alternarse la custodia en septiembre del 2021, pues se puso que el padre contribuiría a las necesidades de su hijo de la siguiente manera. Y aquí está cuando yo he dicho antes, había que promoverles a ellos que fueran creativos y todo esto. Empezaron a elaborar qué necesidades podía tener ese niño de aquí a septiembre, ¿no? Bueno, pues cremas, champú, todo esto y tal. Entonces dijeron, bueno, pues cada semana Cinebrina va a hacer una lista de las cosas que necesita el niño. Porque claro, cuando yo preguntaba, bueno, ¿y cuántos pañales más o menos consume y esto y lo otro? Y las toallitas y tal, pues ella tampoco se aclaraba mucho en eso. O sea, no se aclaraba. Entonces, o no se aclaraba o no quería decir nada. Bueno, pues ella haría una lista, ponían hasta el suelo fisiológico, como podéis ver, o sea, toda esa serie de cosas se lo daría al padre y el padre se encargaría de comprarlo, probablemente con dinero de su padre y de su madre, ¿no? Se encargaría de comprarlo y de dárselo a Ginebrina. Algunos diréis, hombre, pues esto no es tan creativo. Bueno, para ellos, decir que sí. Porque cuando las personas realmente no tienen una estabilidad económica, pero además es que no la tienen, tampoco se les puede decir es que no viven en la calle ni cosas por el estilo, pero realmente no pueden. Dices, ¿cómo? Por eso yo decía al principio, ¿cómo armonizamos las circunstancias económico-sociales de las personas a esos planteamientos mínimos y que para todos nos establece el Código Civil, ¿verdad? Entonces, a partir de que se alternen quincenalmente, pues entonces la pasaría que cada uno pues, se encargaría de los gastos del niño, ¿no? Ahí pues ninguno estableció pues que me aporte tanto para los gastos del niño ni nada, sino que cada uno contribuiría con los gastos de su hijo, ¿no? Alimentación y todas estas cuestiones. Y luego pues también acordaron pagar al 50% cuando el niño fuera escolarizado, pagar todo eso a medias. Es decir, que también hicieron el esfuerzo, ¿no? Ya sabéis que los mediadores también tenemos que hacer agentes del diablo, y entonces está muy bien hacer una foto fija, pero hay que decir, bueno, este acuerdo por lo menos que les dure un par de añitos o así, y cuando el niño vaya a una guardería o esté escolarizado y tal, bueno, pues eso pagarlo al 50%. Yo creo que es importante ponerles en todos esos escenarios, ¿no? Y luego, bueno, pues está el tema de gastos extraordinarios, que yo creo que ahí les quedó bastante claro qué diferencia había entre esto y todo lo demás, y entonces, bueno, pues es así, tampoco tiene mayor... Y con esto hemos terminado lo que es la presentación y me someto muy gustosamente a todas vuestras consideraciones, críticas y todo lo demás. Me imagino que por ahí habrán preguntado. Y si alguien quiere levantar la mano de quienes estáis en vuestros domicilios, pues también gustosamente. Pues voy a lanzar una pregunta yo mientras no me pregunta nadie. De las personas que estáis aquí y no os dedicáis a la mediación, ¿os imaginabais que la mediación familiar tenía algo que ver con esto? Esa es fácil.
Sí, básicamente llegar a hacer que lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces tienes que buscar todos los medios posibles para que coincidan en algunos puntos. Claro, efectivamente. Muy bien, a mí el acuerdo es el de la compartida Y me ha sorprendido, tal como A el mí también me planteamiento ha se ha sorprendido. hecho. Tengo que decir sinceramente que a mí también me A ver, sorprendió. parece genial. Porque yo no llevo a las partes a un sistema de custodia. O sea, a mí cuando hablan de custodia exclusiva, a mí no se me altera ni el pelo. O sea, digo, oye, pues ya está, vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, que no pasa nada. Entonces, pero sí, llegaron a esto. Con el panorama que el planteamiento inicial, sí. Esto fue siendo muy distinto, pero a mí me recordaba otro caso que yo llevé, no lo he traído aquí porque no era de Mediacamp, pero que llevé ya hace muchos años en un centro de apoyo a la familia, que entonces no se hablaba de custodia compartida, tímidamente se hablaba, pero no estaba recogida en los textos legales ni nada de esto, y entonces era muy curioso porque era una pareja que los hijos que tenían eran hijos adoptados. Y a la hora de la verdad, por una serie de problemas que ocurrieron en la pareja, que no voy a resaltar, luego si queréis pues preguntáis, pero no voy a resaltar, ninguno de los dos quería a los hijos. Ninguno de los dos quería a los hijos tenían 11 años, o sea que no... Bueno, y aunque hubieran sido bebés, ¿no? Qué barbaridad acabo de decir, pero vamos, que llevaban ya muchos años con ellos y ninguno quería a los hijos. Uno para castigarla a ella, que había sido la causante de todo, porque él además no quería tener hijos, bueno, todo lo demás, y ella porque para su nueva vida les formaban los hijos, así de literal. Porque claro, a veces, bueno, pues nos encontramos con esas bombas, ¿no? Y tal. Y al final acordaron una custodia compartida, cuando no se hablaba de custodia compartida ni nada de esto. También un poco como en este caso, ¿no? A quien hemos llamado Arturo, pues una forma también de decir, bueno, pues de lo menos, pues por lo menos lo que menos daño nos haga, ¿no? Sí, Amparo, yo tengo un par de preguntas. Sí. La primera, a nivel de partes, porque bueno, son gente muy joven, viven con sus padres. ¿Llegaste a involucrar a los padres en la mediación directa o indirectamente? No, aquí en esta no. Los teníamos siempre presentes, a pesar de los medios tecnológicos. A mí lo de la silla vacía siempre lo llevo a sus últimas consecuencias y teníamos a los padres presentes. Si hubiera hecho falta, sí. Es decir, yo cuando... El tema económico que claro, ayudarles, si ellos hubieran dicho, los padres, vamos a suponer que hubieran acordado otra cosa y hubieran establecido, bueno, pues yo le voy a pagar a ella, a Ginebrina, todos los meses, yo qué sé, 100 euros, 200, lo que fuera, y eso de dónde va a salir, yo es lo primero que voy a preguntar, ¿no? ¿Y qué tal? Y entonces ahí sí habría hablado con los padres, claro, porque además tienen que firmar el acuerdo. Pues fíjate, yo no tanto por el tema económico, porque yo creo que eso, Arturo sí que lo estaría hablando con los padres, pero sí en la custodia compartida, el niño se tiene que ir al domicilio de los padres. Ahí es donde yo ya he comentado al principio que ellos sí admitían al niño. Sí, no, o sea, que bueno, ellos sí también, pero que sí que les veo yo más implicado. Sí. Más trastorno, por decirlo de alguna manera, cuando el niño entra en el domicilio que la ayuda económica que... Pero yo tengo que decir que yo no detecté esa necesidad. Es decir, un caso no es igual a otro. Si lo hubiera detectado lo habría hecho. A mí no me duelen prendas a decir que, pues, que venga el padre o que venga la madre o a ver qué está ocurriendo aquí. Claro, es un poco así. Pues no sé si hay... venga, sí. Que hablabais de que os ha sorprendido la custodia compartida, y a mí esa no me ha sorprendido, porque al final es a lo que está atendiendo todo el mundo, con lo cual podría estar en el run run. Lo que me ha sorprendido muchísimo es tantos días a la semana que ellos se pudieran ver, porque al final es un contacto que te está diciendo que efectivamente, como decías tú, hay mucho amor, más del que realmente querían reconocer. Efectivamente. Yo creo, vamos, que lo había, que lo de Ginebrina el primer día era pura fachada. Yo creo, sinceramente.
Porque además hay que... es que no quiero frivolizar con nada, pero sois expertos en analizar el lenguaje no verbal. Y dentro del lenguaje no verbal está la forma también en que nos vestimos, nos acicalamos y todo esto. Todos vemos de todo y tú sabes cuando alguien dice pasa olímpicamente, o sea, le importa. Bueno, tendréis que ver a Ginebrina cómo se me ponía. ¿No? O sea, es decir, Arturo también. Arturo era un chico de 19 años, majete. A mí me da la impresión, estaba sentado porque era todo online, pero me da la impresión de que era un buen mozo, que era alto y esa serie de cosas, ¿no? Pero bueno, él iba, pues normalucho. Absolutamente normalucho. Pero hablando de Ginebrina, que era muy guapa, sí, aunque sí. fuera normal, no sería pero ella lo tendríais que ver, hombre, dentro era una chica Sí. de 18 años, ¿no? O sea que tampoco pensemos que era Sofía Loren, hija de esto, ¿no? Era una chica de 18 años que dices, mira, es que se ha arreglado para esto. Cosa que yo agradezco muchísimo, porque a mí cuando la gente va a mediación y parece que le da lo mismo 8,80, me deja muy triste. No sé si os ha pasado a vosotros. Sí. Gente que dice, si es que le da igual, mira cómo están. Y online se ve de todo. online, Sí. online, y con un bebé a mí me sucedió que lloraba, que no estaba en un sitio con la privacidad suficiente y además que el niño lloraba y era porque le tocaba la toma. Y entonces, Claro. bueno, pues preferí, porque estamos limitados en el tiempo, pero ¿preferís que lo dejemos aquí? No. Y entonces, bueno, pues mientras hablaba con ella estaba dándole el pecho. La verdad es que la situación... Pero luego lo que tú dices del amor sí que es importante, pero claro, cuando detectas que el amor está entre los dos, ya que está aquí Ramón no se acordará del asunto en el que yo fui alumna tuya, y ella seguía enamoradísima de él y él no. Y ahí sí que había Los chicos jóvenes, ¿no? los chicos jóvenes. Le quería preguntar a Amparo Ah, sobre ese tema. Me estaba acordando que tú estuviste ahí. sí, pues esa una de ellas. Tuvimos una mediación muy bonita. ¿Veis las sincronías de las que hablaba Augustacio? Y la otra pregunta que te quería hacer era sobre el lenguaje. Sí. Si te acuerdas, bueno, a mí me costó un montón entendernos, porque ellos no me entendían a mí y yo no les entendía a ellos. Y hasta que me di cuenta, ¿verdad?, de que dije, o me pongo a su nivel, Sí, hay que ponerse- no nos vamos a entender. No, hay que ponerse a su nivel. Yo os cuento un secreto. En ese centro de apoyo a la familia del que os he hablado varias veces, pues todo lo que me rodeaba venía del mundo de la psicología. O sea, todo lo que me rodeaba porque lo gestionaba el Colegio de la Psicología. Entonces, bueno, pues era así. Cuando venía algún conflicto con adolescentes, al amparo. Y era por eso, por el lenguaje. Y no es que lo hables. Sí, Ramón tuvo que cambiar, y me acuerdo que sí, no, y pero fue era ahí por eso. que Sí, el sí. mente de ellos fue ahí. Era por eso, ¿a que sí? Sí, ella fue compañera mía en ese caso. Entonces, y era un poco por eso, porque te tienes que poner a su nivel, es que no hay más. No puedes hacer diálogos florentinos ahí ni cosas por el estilo, y yo incluso yo diría que hasta en una sesión informativa adaptar el lenguaje a ellos, pero desde el minuto 1. O sea, eso es fundamental, porque aunque tú digas, se lo he explicado 1000 veces, bueno, pero no les ha entrado, y no es porque sean duros de mollera, es que no estamos sintonizados, uno está con unos megahercios y el otro está con otro, que no hay otra, ¿no? Tenemos que nos vulgarizan, ¿sí? que tenemos a gente cuando puedas también que quiere participar desde el chat, ¿eh? Sí, venga, yo estoy dispuesta. Tiren. Bueno, lo primero, por supuesto, te dan las gracias, te felicitan por la ponencia y siempre por tu sabiduría, Amparo. Muchísimas gracias. Hay una persona que más que una pregunta lo que traslada es una opinión, porque dice que considera que en asuntos de familia como letrados las técnicas de mediación sirven para encauzar un contencioso a un acuerdo. Y luego hay dos cuestiones que Yo preguntan... también estoy de acuerdo, con eso. Y trasladan una pregunta más concreta y otra más genérica. La que es más genérica es si puedes comentar, por favor, en qué consisten los servicios de orientación y dónde se pueden encontrar. Y la otra pregunta, tiene curiosidad por saber si se pidieron si se pidió abogado y procurador para la aprobación judicial del acuerdo. Y otra tercera que acaba de entrar también, en el que dice que aunque se celebró online, que si luego os reunisteis para la firma de las actas y el acuerdo o cómo lo hicisteis.
Bueno, pues voy a entrar por el final. Las actas y la firma de los acuerdos y esto se hace, aunque sea online. Aquí en Medican lo que se hace es que se redactan, se mandan y ellos lo firman con firma electrónica y además lo hacemos en una sesión, como si fuera una sesión presidencial, como si fuera una sesión presencial, es decir, que aunque hayamos terminado hace 20 minutos o 25 minutos, pues ya está. O sea, eso se hace, no hay ningún problema. Hay otras instituciones que lo hacen de otra forma, pero aquí en Medican, y como es un caso de Medican, pues lo hacemos así. Las actas, cuando hay que redactar las actas, el acta inicial, en fin, luego el acta final con el acuerdo y todo esto, yo por supuesto siempre voy avisando, oye, vamos a hacer estas actas, hoy vamos a acabar un poquito antes porque hay que firmar esta acta, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, como yo sé que a veces no todo el mundo tiene firma electrónica y todo lo demás, aunque hay unos métodos que nos lo facilitan muchísimo, pues entonces terminas un poquito antes para que dé tiempo a que ellos lo firmen, ¿no? En ese sentido, pues bien. Lo de los centros de orientación. Bueno, si son centros de orientación, yo he hablado de la orientación a la mediación. Eso es a través siempre del Colegio de la Abogacía. Es decir, que eso es para personas que van al servicio de orientación jurídica y ahí pues ellos ven si el tema puede ser de mediación o no puede ser de mediación. Y ahí es donde está y es como se pediría. En los casos en los que vienen aquí derivados, pues normalmente, no siempre, pero normalmente la persona que pide abogado de oficio, pues digamos que ya han hecho un cribado de alguna manera, ¿no? Los compañeros del servicio de orientación para ver sus medios y para ver si son beneficiarios de justicia gratuita y todo lo demás, pero aún así para la parte, digamos, que no ha ido a solicitar abogado de oficio, pues aparte del acta inicial y esas cosas, en Medican pues les hacemos también que nos firmen unas declaraciones juradas de que no tienen ingresos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma también de salvaguardar todo esto. Cuando las partes van al servicio de orientación a pedir un abogado, pues digamos que la designación del abogado de oficio se suspende hasta que termina la mediación con o sin acuerdo. Entonces, bueno, pues después se reanuda, si ellos quieren, claro, por supuesto, se reanudaría ese expediente en la justicia gratuita y entonces se les nombraría abogado. Luego ya, hasta donde yo sé que hay abogados que bueno, pues que comprenden lo que es la mediación, que comprenden lo que es un acuerdo de mediación. Ellos tienen obligación de ver si ese acuerdo de mediación lo pueden trasladar a un convenio, claro, y entonces, bueno, pues eso ya cada abogado pues hace sus cosas. Yo en esto he visto de todo, he visto abogados de oficio que no creo que lo hagan ni mal ni bien, o sea, cada uno pues tiene su forma de hacerlo. Pues hay abogados de oficio que interponen una demanda sabiendo que luego lo van a reconvertir en un mutuo acuerdo, por lo que sea, que eso tiene sus problemas, desde mi opinión como mediadora, pero tiene sus problemas, y luego hay otros que no, o sea, que bueno, pues que lo llevan de mutuo acuerdo. Ya está, ellos hablarán con la comisión o con quien tengan que hablar. Yo hace muchos años que dejé de estar en el turno de oficio, porque estuve 20 años, yo antes de ser mediadora pues tenía otra vida. Yo me sentaba en los tribunales de justicia con la toga puesta y me gustaba mucho. A mí me gustaba. Cuando antes ha dicho Ramón que venía del mundo del litigio, pues yo también, o sea que es un poco así. Y la verdad es que me gustaba. Lo que pasa que después, pues yo qué sé, me pasó lo que a San Pablo, me caí del caballo. Me di un golpe en la cabeza que todavía me dura, ¿no? Y entonces, hace muchos años que no estoy en el turno de oficio y digamos, y claro, cuando yo estaba en el turno de oficio ni existía la mediación, ni existían los servicios de orientación a la mediación, ni existía Mediacamp, ni nada de esto, ojalá. Y no sé, la otra pregunta se me ha ido. ¿Me la puedes decir, por favor, Esther? Vale.
Yo creo que era si habían pasado por el juzgado. Sí, habían. Después, ¿cómo se legalizó? Bueno, pues ya lo he dicho, me habría encantado, me encantaría que hubiera una supervisión después, ¿no? Un seguimiento de todos estos acuerdos, pero aquí en Medican hoy por hoy no se puede hacer. Entonces, a mí me gustaría. Y lanzo esta petición hacia donde sea, porque creo que es muy importante. A veces los mediadores estamos, al final, incluso haciendo comediación, estamos muy solos. Yo a veces tengo la sensación de ser como los gladiadores. ¡Hala! Voy allí, voy a la arena y tal. Bueno, ¿qué me toca? Un león. Me gustan más los leones que los osos. Bueno, pues vale, venga, tal, no sé qué. Estoy usando el humor, por supuesto, pero luego al final dices, ya, pues ¿qué pasa? Claro, y a mí eso sí que siempre tengo yo esa cosita. Y en este caso en particular, por lo que decía Raquel, antes de septiembre se iban a ver muchísimo y después de septiembre ya no. La pareja se va a ver cuando entrega. ¿No crees O sea que esto le puede servir para mejorar la relación. Claro. Porque ya después de septiembre no se verían y esto les afectaría. Claro. Yo hay una cosa, claro, antes no, porque no te da tiempo a contarlo, pero yo hay algo que comento mucho, sobre todo cuando veo parejas que a veces los dos, ¿no? Los dos miembros de la pareja o uno, son muy refractarios a eso de verse, o venga, hay que pasar página y todo lo demás. Y yo, como antes he dicho, siempre hay que ponerlos en distintos escenarios. Y a mí no me duelen prendas para decirles, uy, si tenéis un niño muy pequeño, si vais a tener muchas oportunidades de tener que hablar cosas del niño y todo esto. A veces les hablo hasta de los nietos comunes que van a tener. O sea, fijaros, claro, en un chico de 19 y una chica de 18 están como para hablarles de nietos, ¿no? Pero yo creo que hay que hablarles. ¿Por qué no? Claro. A mí me pasó una, pero yo no llegué a los abuelos, ¿eh? Yo es que ya no estoy en edad de ser abuela. Ya desde hace mucho tiempo. No soy abuela porque no he tenido hijos, pero vamos, yo tendría ya nietos. Esto está claro. Pero sí, con uno, además era él el reticente a mantener más visitas con ella, ¿eh? Sí. Más. Y sí, tuve que decir, pues, es un niño que además ella el que se iba a ocupar del niño, prácticamente, porque ella había encontrado un trabajo. Y sí, ahí se puede decir, uy, sí, vais a tener muchas ocasiones, porque el niño, además, la edad que tenía lo requería. Claro. Y además, incluso cuando son muy jóvenes, lo que pues también les digo, ¿no? Que probablemente vais a constituir otras familias, y vais a tener más hijos, y vais a tener otras parejas, y aún así, siempre les digo, este niño, le llamo por su nombre, o esta niña, o estos niños, o lo que sea, cuando les digan, ¿quién es tu familia? Pues van a hablar de Arturo de Ginebrina. Está claro, ¿no? Aunque no se puedan ver. Pero es que es así. Yo creo que si todos cambiáramos ese chip, a lo mejor las relaciones familiares también cambiaban. Yo no digo que iban a acabar todos en amor y compañía, y aquí no se iba a separar nadie, porque este no es nuestro papel, evidentemente, que se separe quien quiera y pueda, pero que a lo mejor las relaciones cambiaban un poco. Eso, lo que tú estás diciendo también tiene mucho que ver que más allá del éxito alcanzado, por supuesto, con el acuerdo entre Arturo y Ginebrina, cómo han tenido la oportunidad en las sesiones de mediación, a pesar de que han sido por videoconferencia, exponer cada uno y sus sentimientos, sus emociones en relación a las vivencias que cada uno tenía y que muy probablemente el uno desconocía del otro. Claro. Por esos miedos, esos temores y bueno. Y los tabúes, claro. Y los mitos. Claro, que les permitieron acercarse y reconocer esas diferencias en el otro y bueno, ir avanzando en la mediación, pero si llega a ese acuerdo, qué bonito es ver esas emociones y lo que piensa la otra persona. Por eso yo a todos os animo, no tengáis miedo a las emociones, a recoger las emociones de las partes, a ponerles nombre, a hacerles ese feedback, ¿no? Entiendo que esto me da la impresión de que te enfada o estás apesadumbrado por esto es lo que te preocupa, yo qué sé, ponerle nombre, ¿no? A todas esas cosas, porque yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí, es casi más importante que lo que acuerdan, ¿eh? Yo creo que el miedo al que hay que tener, y yo lo he pasado en estas mediaciones por vídeo, es a perderte las emociones. Ayer, en el acto que tuvimos después, lo dije a Félix Arias, a mí se me perdió una que luego, claro, tuve que trabajar mucho más.
a ella apenas la veía y a él le veía malamente. Y de pronto él se me da la vuelta y solamente le veo de perfil. Se me había perdido que él había empezado a llorar. Claro. Se me había perdido porque no, es que no les veía. Y para mí ese es el miedo, a que pierdas el darte cuenta de las emociones. Efectivamente. Sí, yo creo que la mediación online tiene un plus añadido de trabajo. Tenemos que estar mucho más atentos. Si estamos todos pues alrededor de una mesa, pues digamos que te pierdes menos cosas, ¿no? De alguna manera. Incluso nosotros mismos como mediadores podemos jugar para verlo desde distintas perspectivas. Nos levantamos, pasas los folios, te sientas, miras, te acerco unos folios, tal, pero también así vas observando cómo están sentados, cómo, si tiemblan o no tiemblan, ¿no? Porque hay personas que digamos que lo tienden a ocultarlo, que parece que están fríos, pero luego les ves así por lo bajín y que están con la pierna, o sea que, claro, y esas cosas en el online se pierden. Se pierden. Bajo mi punto de vista. A mí me dio, bueno, luego costó mucho más, Claro. Porque tuve que recuperar, claro, todo lo que... y mover mi cabeza también. Yo quería preguntarte, Amparo, un poco desde mi desconocimiento, ¿no? de este mundo. Pero me ha encantado. No, sí, este mundo tú lo conoces porque tú eres psicóloga, que tú sabes de familias, a lo mejor más que yo. Sí, pero quiero decir, en concreto, ¿no? Este ámbito, sí, estoy empezando a conocer la tabla y te lo agradezco. Entonces, hay como varios puntos que he visto. Bueno, lo primero, porque son 3 sesiones, me gustaría saber cuánto están despaciadas, es decir, cuánto pasa de un tiempo de una a otra. Una semana. Aproximadamente una semana, cuando se puede una semana. Vale. Sí. Y por lo que he visto están estructuradas, me dirás si me equivoco, un poco primero en objetivos, después en acuerdos y luego todo el tema de gastos del niño, en este caso concreto, ¿puede ser? ¿O cómo lo...? Sí, un proceso de mediación es un proceso estructurado, es decir, tiene una serie de fases. No es como un proceso judicial a lo que estemos acostumbrados, pero hay una fase inicial que es, bueno, pues lo que se denomina una sesión informativa. Recibes una pequeña información, tú tienes que informar de lo que es la mediación, tu forma de trabajar, el coste, en fin, toda esa serie de cosas, las generales de la ley, para adecuarlo a los letrados, ¿no? Bueno, pues son las generales, ¿no? Decir, oye, pues esto va a ser así. ¿Y por qué digo también recabar un poco de información? Porque tenemos que saber un poco, bueno, pues de qué va esa mediación, cuál es la controversia, cuál es el problema y si yo soy la persona idónea para encargarme de esa mediación. Cosa que a veces, algunos mediadores, a veces se nos puede olvidar. Bueno, pues es así. O sea, yo puedo estar capacitada porque tengo un título para hacerlo, pero decir, mira, pues en este caso pues yo no me siento, o sea, no puedo hacerlo por lo que sea. Y luego, bueno, pues ellos quieren empezar la mediación, empezamos con una fase en la que, bueno, por la literatura de mediación la denominan de diversas maneras, desde el cuéntame, como en la tele, hasta arropar el conflicto, eso ya como sea. Y esa fase es un poco a lo que va encaminado es a que las personas de forma abierta pues hablen de lo que a ellos les preocupa, de lo que a ellos les pasa. Y nosotros ahí recogemos las emociones, es la fase quizá más emocional, ahí incluso pues a veces tienes que separar a las partes, porque hay mucha intromisión emocional, ¿no? Mucha colonización de unas emociones y otras o algo así, y entonces ¿para qué nos sirve eso a los mediadores? No solamente para que lloren a gusto ni cosas por el estilo, nos sirve fundamentalmente para averiguar qué esconde el conflicto. Es decir, algunos hablan de agenda oculta. Es que para mí Agenda Oculta, lo he dicho muchas veces, fue una maravillosa película de los años 90 sobre el conflicto de ira. Pero entonces yo no hablo en mediación de Agenda Oculta. Bueno, pues esas cosas que te pierdes, ¿no? Cosas que pueden estar ocultando, por qué lo ocultan, cuál es la verdadera necesidad para pedir esto o lo otro. Y cuando ya más o menos, o sea, lo que en mediación llamamos intereses, ¿no? ¿Cuál es el interés verdadero de todo esto? Y cuando ya más o menos los mediadores podemos tener claro por dónde van las cosas, ahí entraríamos, pues eso, a ver de qué temas quieren hablar y ahí iríamos a esa estructura que tú dices. A mí me viene muy bien hacer una agenda de temas, siempre, porque a veces te hablan de muchas cosas y algunas se quedan fuera de la agenda de temas, porque ya no es necesario, ya lo he llorado, o ya lo he gritado, que también es una forma de manifestarse, ¿no?
Y entonces, no, pero me voy a centrar en esto. Y también les centras a ellos, de alguna forma, ¿verdad?, en las cosas que tienen que ir resolviendo. De las pocas cosas que podemos hacer, bueno, hacemos mucho, ¿eh? Lo que pasa que un maestro mío, Iñaki Bolaños, siempre decía que, y creo que lo seguirá diciendo, que el mejor mediador es aquel que no se nota. Que cuando termina la mediación, las partes hasta se olvidan del mediador, ¿no? Y algunos, a mí me ha ocurrido que algunos dicen, lo que se trabaja en mediación, ¿eh? Y, o sea, y te lo dicen como diciendo, tú no has hecho nada. Y tú estás, que yo que llevo las uñas cortas, a veces hasta me las clavo, ¿eh? Sin tener casi uñas, digo, fíjate qué señales llevo, porque claro, tú también estás ahí conteniendo cosas. Bueno, entonces, tú tienes que ir a ayudar a las partes, estás dirigiéndoles a todo esto, les vas encaminando, ¿no? Abriéndoles puertas, ventanas, poniéndoles en una situación, poniéndoles en otra, que reflexionen sobre las cosas. Y entonces, bueno, así es como les ayudamos a tomar decisiones, que en definitiva es lo que hacemos, ¿no? Trabajar con ello para ayudarles en esas tomas de decisiones. Y cuando ya más o menos, a través de un montón, hay gente que utiliza pues la lluvia de ideas, hay gente que utiliza la teatralización, hay gente que utiliza, bueno, pues un montón de técnicas, cada uno con la que más se sienta tal, y cuando ya más o menos han ido llegando a pequeños acuerdos, por lo menos mi forma de trabajar es hacer un pequeño borrador e irlo analizando con ellos, porque a veces verlos negro sobre blanco pues nos da una idea de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y hacia dónde estamos yendo, ¿no? De alguna forma. Y ahí está. Es muy simple. Comentar la reflexión siempre es complicado. Sí, pero es importante. Sí, claro, no es, y en el son tiempo que decisiones vivimos propias. más todavía, ¿eh? Es importante. ¿Más preguntas? Quería hacerte una pregunta más. ¿Siempre las sesiones son conjuntas o hay algún momento en el que es por Las separado? sesiones normalmente son conjuntas porque una de las cosas que tenemos que hacer los mediadores es facilitar la comunicación. Y eso, aparte de que lo digan los textos de mediación, es que en España lo dice una ley. O sea, que la primera función del mediador es facilitar la comunicación. Y para facilitar la comunicación, pues creas un espacio seguro, voluntario, etcétera, etcétera, para que estén todas las partes conjuntas, o sea, en conjunto. Pero tú puedes separar a las partes, puedes hacer lo que aquí se denomina caucus. Puedes hacer sesiones parceladas sin ningún problema. Y luego también, dependiendo del caso, dependiendo de cómo son las partes, etcétera, de las circunstancias, pues incluso tampoco pasa nada por incluso hacer una sesión con uno y otra sesión con otro y luego ya juntarlos en un momento determinado, porque a veces hay personas que dicen, no, si yo quiero mediar, lo que no quiero es estar delante de esta persona, es que depende, claro, de los casos. Pero siempre les tienes que decir, bueno, pero esto es un trabajo conjunto y en algún momento hay que juntaros. Claro, es así. Hay una rama de la mediación, hoy estamos hablando de mediación familiar, pero la mediación penal es cómo se trabaja. Primero por separado, víctima-victimario, y luego cuando ya las cosas están maduras, para que puedan estar en esa fase de encuentro, ¿no? Pues hasta entonces no se les junta. Pero en civil, mercantil, familia, laboral y tal se puede hacer exactamente igual. Más. Y yo es que no veo el chat desde aquí. No sé por aquí no dicen nada más por ahora. No sé si hay alguien que se quiera animar, que además si quiere puede participar directamente, no hace falta que lo traslade a través del chat, puede levantar la mano, le activamos el audio y lo dice. Nada por ahora. Bueno, pues yo encantada. Bueno, pues no sé, Esther, ¿qué opinas? Pero si no hay preguntas ni nadie levanta la mano, podemos dar por terminada la sesión. Me parece muy bien. Venga, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Amparo, como siempre. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido presencialmente y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado online. Todavía quedan algunas actividades de la Semana de la Mediación, así que os invitamos a que sigáis participando. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias.